Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. ¿Tiene usted un familiar que ha sido arrestado por manejar ebrio o posesión de drogas o por abuso de niños o algún otro crimen? Es posible que usted necesite un representante legal que se especializa en leyes criminales. Mi invitado hoy es el señor Nathaniel Tarlow. Nathaniel o Nate Tarlow es abogado y fundador de la oficina legal de Tarlow, ubicada aquí en Houston, Texas. Para mí es un gran gusto por primera vez tener con nosotros en Temas Vitales a Nathaniel Tarlow. Bienvenido, Nathaniel. Gracias, Dolly. Es un placer estar aquí en el programa. Estoy muy honorado a estar presente con ustedes para hablar con la audiencia sobre temas legales. Ok. Vamos a empezar, antes de hablar de algunos de los temas, la importancia de tener a un abogado y qué es lo que el abogado debe, no debe hacer, puede y no puede hacer, etcétera. Bueno, este es un tópico muy grande, pero vamos a hablar sobre elementos muy importantes de la abogacía y la relación entre abogado y cliente. Para la gente que está ahora escuchando al programa, yo quiero empezar a decir, ustedes tienen que recordar que el abogado es su voz en la corte y frecuentemente el día en la corte que usted va a tener es el día más importante o puede ser uno de los días más importantes de la vida. Entonces es muy importante que tenga usted un abogado a su lado que está en una buena posición de más que batallar para usted, más que luchar para usted, que pueda expresar su lado del caso, su historia de su perspectiva para que los jueces y jurados y la gente que decide el caso pueda saber cuál es su lado del caso. Y otra vez puede ser una decisión más importante, la decisión más importante en la vida que usted va a tomar. Me imagino que la honestidad, especialmente no encubrir información del abogado, es sumamente importante, ¿no es cierto? La honestidad es muy importante en cada relación. Eso puede ser una relación personal, una relación con un esposo o una esposa, con amigos, pero especialmente con un abogado, porque frecuentemente el cliente no va a hablar por sí mismo. Es el abogado que va a tener que hablar y mover el caso adelante. Entonces, es importante que el abogado sea una persona honesta y honorable. Muy bien. Para los, obviamente, todos ya se dan cuenta que español no es su primer idioma, pero usted ha trabajado en Honduras, en otros países. Denos una idea de dónde aprendió el español y dónde ha trabajado. Incluso en Honduras usted hizo bastante trabajo, ¿no? No, es que yo representé a una hondureña deportada aquí en un caso y yo manejé el caso aquí mismo en Houston, con ella conectada por medios digitales, Okay. Pero fue un caso que... Muy sonado. Sí, y había atención puesto al caso en las medias en Honduras como uno de los periódicos más grandes del país, pero yo aprendí español cuando era niño, vivía en Chile por 2 años de mi niñez y también en la escuela y con exnovias y pues en la vida. Oh, wow. Y lo ha seguido practicando, ¿no? No se ha olvidado. En Chile fue de niño, así que lo siguió desarrollando. Qué bueno. Sí, yo salí de Chile cuando yo cumplí mi año en kindergarten. Entonces, pero solo pasé 2 años allá, pero entonces mi vocabulario de mis años en Chile no fue muy grande, pero aquí estamos y yo cometo errores de vez en cuando, pero me defiendo. Habla muy bien. Muy bien. Pues entonces el abogado es importante, hay que decir la verdad, no encubrir y dejar que el abogado sea su representante ahí en Y recuerde, el abogado es el persona que está en contacto con los fiscales, por ejemplo. Entonces, el abogado está totalmente en control del movimiento de información entre los fiscales y el cliente o el cliente y los fiscales. Entonces, es importante que el abogado
sepa bien lo que el cliente quiera como una meta y lo que está diciendo el cliente, porque si el abogado no entiende bien, pues no está en una buena posición para expresar en detalle o con precisión lo que sea necesario por el cliente. Y también, si el abogado no puede comunicar bien con el cliente, por ejemplo, con una barrera de idioma, pues el abogado no está muy bien preparado para expresar al cliente lo que dijo el juez o los fiscales o el partido en contrario del, Entonces, del caso. tener, ¿cómo se llaman los que ayudan al abogado que habla español? Los traductores en la corte. No, los ayudantes, los secretarios que hablan español, pero el abogado no habla español. Esa es la... Bueno, es posible tener una relación de cliente y abogado con una secretaria o un paralegal que habla español, pero idealmente el cliente debe conocer y hablar con él. Sí, directamente con el abogado, porque no es el paralegal ni la secretaria ni la recepcionista que va a acercar los jueces o los jurados o los fiscales en la corte. Es el abogado que tiene ese trabajo y esta responsabilidad. Muy bien. Nathaniel Tarlow es mi invitado y de paso, para los que están con nosotros, usted da una consulta inicial gratis. Sí. Así dice en su sitio de internet. Sí. Siempre he hecho Ok, entonces, y el número telefónico es 281-204-8077. Sí. O también puede visitar el sitio de internet para los que son, ¿qué es Tarlow o algo? No, ¿cuál es? Es www.tarlowlawoffice.com. Ok, Tarlow Law Office. Una palabra. Ok. Larga, mejor el número, 281-204-8077. Muy bien. Ahora, en este primer segmento hablemos de algo de las cosas que es común y tristemente entre los hispanos, es ser manejando bajo la influencia y ser arrestado por eso. Hablemos de eso. Sí, bueno, también ese es un tópico grande y profundo porque... Dolly, tú me has dicho que tenemos una audiencia en México y también en muchos estados. Y yo quiero decir a todos que están escuchando ahora que yo solo tengo mi licencia en el estado de Texas. Entonces, no puede tomar casos en otros estados. También, y no puedo dar mis opiniones legales sobre casos que estén en otros lugares, solo en Texas. Y también quiero decir a todos que mi apariencia en este programa no es consejo legal. Exacto. Eso lo tiene que decir. Para que sepan todos, ¿ok? Muy bien. Pero sugerencias o comentarios, sí. Sí. ¿Qué debe hacer alguien que es arrestado bajo? ¿Qué debe y no debe hacer alguien? Bueno, mi consejo más valioso es este. Hablando aquí de Texas y probablemente de otros estados, la verdad es, y eso es muy importante, porque vamos a hablar sobre un detalle muy importante. La verdad es que no es ilegal si alguien tiene 21 años o más de edad tomar alcohol y manejar un auto. Solo es ilegal si lo haces en un estado intoxicado, ¿ok? Si estás manejando un vehículo motorizado en un lugar público y estás intoxicado mientras estás haciendo los otros dos elementos, eso es un crimen. Entonces es posible por una persona de la edad de 21 años o más tomar, por ejemplo, una cantidad pequeña de alcohol y manejar sin estar violando la ley. Pero mi consejo es que no lo hagas, ¿ok? Y la razón por es porque si estás parado por una policía, este oficial tiene que determinar si hay causa probable para arrestarte o no. O sea, si hay suficiente alcohol que haya... No, suficiente razón para sospechar que un delito está pasando o ha pasado recientemente o está... que hay causa probable para creer que alguien está en el proceso de
de hacer un crimen. Ahora, eso no significa, un arresto es nada más que una acusación. Eso no significa que has violado la ley, pero mucha de la audiencia está aquí antes de legalizar su estado migratorio. Y un arresto puede resultar en una orden de detención por autoridades migratorios. Y eso puede complicar la vida muy fuertemente. Entonces, mejor no tomar y manejar, no apostar con la posibilidad de arreglar los papeles en el futuro. Mejor manejar con alguien que no ha tomado nada, tomar un Uber, tomar un Lyft, tomar en la casa. Hay opciones. Tomar el autobús, tomar un caballo, no me importa. Pero mejor que la persona, eso puede ser una persona con papeles, sin papeles, ciudadano, recién llegado, no importa. Mejor que no pongas la policía en una posición de tener que determinar si te van a arrestar y acusar de un crimen en el primer lugar. Eso es mi consejo. Mejor evitar. Eso es la sabiduría. La palabra de Dios dice, es el sabio evita el problema. El necio sigue de largo y sufre las consecuencias. Entonces es mejor evitar que tratar de después de resolver porque un abogado es caro y la corte y todo y uno no vino a este país para pagar a abogados y a corte y lo demás. Te puedo decir que hay muchos clientes en mi pasado que han pagado a mí para arreglar su caso legal, dinero que prefieren mandar a su familia en El Salvador o en México o invertir en un negocio o cualquier otra cosa. Entonces, mejor que guardes tu dinero y que tomes decisiones más responsables. Y la decisión más responsable que todo, hablando del tema de manejar bajo intoxicación, es no tomar y manejar en el primer lugar. La palabra de Dios dice algo acerca de la ebriedad. Dice que no se embriaguen. Así dice, no os embriaguéis. Es la antigua traducción. Con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, en vez de estar lleno de alcohol, estar lleno del Espíritu. Y tenemos un librito que estamos ofreciendo este mes que se titula Cómo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted no ha solicitado este librito, es gratis, solo tiene que llamarnos y solicitarlo. Y el número telefónico para usted llamar a Radio Amistad, el mismo número que usted puede llamar ahora para hacerle preguntas al abogado Tarlow, quien es mi invitado hoy, el número 713-520-7900. 713-520-7900. No se embriaguen, no se emborrachen, sería la traducción moderna, con cerveza, vino, con lo que sea, en lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu. Ahora, no podemos ser llenos del Espíritu si no tenemos al Espíritu. Primero tenemos que tenerlo, y eso es a través de la relación con el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado de paso. Muy bien, mano. La sugerencia es no tomar y manejar. Si ha tomado y si ha manejado y si ha sido arrestado, ¿algún consejo que quiere dar? Recuerda que frecuentemente la policía no está haciendo sus preguntas para ayudar a ustedes. ¿Okay? Hay mucha gente que piensa, si solo hago lo que diga este señor policía me va a tratar bien, y la policía puede... Ahora, los policías no son nuestros enemigos. No estoy diciendo que son los enemigos. No tengo nada en contra de la policía. Okay, pero mucha gente hace el error de pensar que las preguntas que hace un policía son preguntas para ayudar a la persona. Eso no es la verdad frecuentemente. No, es que ellos quieren saber si... Ellos quieren colectar evidencia. Y recuerda que frecuentemente hay cámaras de video en el cuerpo de la policía o puesto en el auto de policía, y están grabando de video y también de audio. Entonces, no hay evidencia mejor que la evidencia que salga de la boca de la persona. ¿Okay? Entonces, tú tienes el derecho de mantenerte en silencio. Y silencio frecuentemente
puedo hablar de cada caso y cada escenario, pero normalmente el silencio es tu mejor amigo. Es mejor, y Proverbios otra vez dice, es mejor no decir nada que decir algo y después lamentar. Y aún el necio parece ser sabio cuando cierra la boca. Así dice Proverbios. Muy bien, vamos a tomar nuestra primera pausa y si usted tiene preguntas o comentarios, llámenos 713-520-7900. Hoy con el abogado criminal Nathaniel Tarlow, aquí en el programa de Temas Vitales en Radio Amistad. Solo un minuto. He conocido el dolor de la soledad y el aislamiento emocional a lo largo de mi vida, pero Dios nunca me ha abandonado. No podemos negar los sentimientos de soledad, ni podemos permitirnos deleitarnos en ellos. El Salmo 27 revela cómo David afrontó su aislamiento. Él clamó al Señor. Dios está cerca de los quebrantados de corazón y escucha nuestras oraciones. David recordó la ayuda del Señor, incluso en la desesperación. Debemos hacer el esfuerzo por recordar la fidelidad de Dios para con nosotros en el pasado. David esperó en el Señor. En su tiempo, Dios nos sacará de la tristeza del aislamiento. Aunque la soledad es dolorosa, también es una oportunidad para acercarnos al Señor. En vez de aislarse, utilícela para crecer. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y un saludo a Del Martínez, que está con nosotros en Facebook. Gracias. Y los pastores Ramírez, gracias. Dicen muchas gracias por la excelente información. Tengo una hija que es abogada y mi oración es que Dios bendiga a los abogados y gracias por su profesión. Qué gran responsabilidad tienen. Así que es un honor. Siempre he querido ser abogado desde mi niñez, entonces poder trabajar en esta carrera que me da tan gusto y tan placer y tan pasión, pues es un regalo de Dios para mí. ¿Ha sido abogado ya por un montón? ¿Cuántos años? Un montón, por bueno, favor. 10, ya soy joven. No. 16 años. 16, en octubre será 16. Sí. Comparado con 2 o 3 o 4, 16 sí. Es bastante. Muy bien. Ok, ya hablamos en el primer segmento, manejando bajo la influencia. Ahora vamos a otro tema de la posibilidad de que tal vez usted o alguien que usted conoce ha sido arrestado por drogas. Hablemos un poquito acerca de qué debe hacer para evitar y qué debe hacer si ya ha sido arrestado. Bueno, también este es un tema bien profundo porque ahora tenemos diferencias entre estados. Hablando de el estado de marihuana como legal o no o ilegal, y también hay una diferencia entre la ley federal que dice que marihuana es ilegal y las leyes de unos estados. Y para confundir a la gente más, en unos estados alguien puede tener una prescripción para tener marihuana bajo las órdenes de un médico. En otros estados es totalmente legal por uso recreacional y en otros estados es ilegal totalmente. Uh-huh. Entonces es importante recordar que hablando del tema de drogas, ¿okay? Porque mucha de la audiencia está en el proceso de cambiar su estado migratorio, que ya en este momento la ley federal, que es el sistema de ley que también gobierna las cortes migratorias, bajo la ley federal las drogas son ilegales, incluyendo marihuana. Entonces alguien puede estar en una situación complicada donde en el estado, bajo el sistema estatal, no ha hecho un delito, pero en la corte migratoria se puede considerar a marihuana en particular diferentemente que el estado. Uh-huh. Y eso depende en el estado, y es complicado.
Pero las drogas, hablando de drogas como una categoría más grande, pueden perjudicar un caso migratorio muy fuertemente. Mi consejo es evitar las drogas. Ahora, una de las cosas que tenemos que decir es que problemas con drogas no solamente tiene que ver con drogas comprado en la calle, como cocaína, heroína, cosas así. Mucha gente abusa drogas bajo prescripción. Y eso puede, como hemos explorado antes, poner una persona en una posición de manejar bajo intoxicación. No tiene que ser alcohol. Puede también ser la falta de poder utilizar tus facultades mentales o físicas por razón de ingerir drogas. Entonces, que tengan cuidado todos, ¿ok? Porque alguien puede estar arrestado sin tomar una gota de alcohol si está manejando bajo la influencia de drogas, incluyendo drogas legales bajo prescripción. Es muy importante recordar Ahora, los policías, si es alcohol, pueden hacerle un test, pero con drogas, a no ser que las encuentren sean ilegales. Y si son drogas de prescripción, ¿por qué sería arrestado? Bueno, una persona puede estar arrestado si no puede aplicar sus facultades mentales o físicas o los dos, ¿ok? Entonces, los exámenes que hacen en el lado de la calle, y en Texas una persona no tiene que participar en estos exámenes físicas, como el examen donde miran a tus ojos. O con una linterna. Sí, eso. O manejando en la línea recta. Caminando. Eso. O el balance con un pie 6 pulgadas en el aire. Tiene que tener un pie levantado, ok. La persona no tiene que participar, pero esos exámenes también pueden indicar intoxicación por droga, incluyendo droga bajo prescripción. También hay policías entrenados, se llaman en inglés Drug Recognition Expert, expertos de reconocimiento de drogas, que están entrenados especialmente para reconocer señales de intoxicación de droga, ilegal o bajo prescripción. Sin que hagan esos exámenes, por ejemplo, o sea, sin que tengan que caminar o los ojos. Los exámenes al lado de la carretera, por ejemplo, es algo que un oficial sin el Drugs Recognition Expert estado puede hacer. Pero los de expertos están en la oficina una vez que es arrestado. Pueden ser, o puede ser la policía en la patrulla. No sabes. Algunos tienen esa especialidad. Sí, esa calificación. Eso. Okay. Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado tomar drogas y aún legales, o sea, drogas de prescripción. Uno de los problemas que nos enfrenta es todo el mundo sabe que comprando una bolsa de cocaína, por ejemplo, es un delito y hay un estigma que venga con pero mucha gente confunda que una droga dado a la persona por un doctor no es una droga porque no tiene el estigma de, por ejemplo, una bolsa de cocaína comprado en la calle. Pero recuerda, una droga es una droga. Unos son legales, unos son ilegales, pero una droga, por definición, es algo que cambia la manera en que el cuerpo funciona, ¿ok? Si está dado de la mano de un doctor o de un criminal en la calle, no importa. Hay instrucciones que vengan con las drogas bajo prescripción y las personas deben recordar que las instrucciones están puesto en la botella por una razón. Y frecuentemente dice no manejar. Eso. Entonces, por favor, que sigan las instrucciones.
Muy bien. Estamos hablando con Nathaniel Tarlow. Alguien, bueno, a ver quién era la que me pidió, Escobar, me pidió el número telefónico y ya lo puse ahí en Facebook. 281-204-8077 es el número de el abogado Tarlow, donde usted puede llamar y hacer él le va a dar una consulta inicial gratis. Después, por supuesto, no. O visite tarlowlawoffice.com. 281-204-8077 y si quiere hacer su pregunta ahora, mientras está aquí en vivo, llámenos al 713-520-7900. Tenemos a Génesis con esta pregunta: sin buenos los abogados de la corte o son buenos los abogados de la corte o es mejor pagar a un abogado. A mi hijo lo agarraron tomando y no tenía dinero para pagar a un abogado y lo está representando un abogado de la corte, pero siempre le cambian la fecha de la corte. Muy buena pregunta, Génesis. Adelante. Ok, bueno, la verdad es que hay abogados apuntados de la corte que son muy buenos. Unos Sí. y otros que no son. Hay abogados privados que son muy buenos, otros que no son. Mi consejo en este caso es, porque yo no conozco a este abogado ni las circunstancias de este caso en particular, es difícil aconsejar a esta persona, pero una indicación de, no quiero decir la competencia, pero las ganas del abogado para luchar por el cliente es si el abogado es alguien que puede, con quien tú puedes comunicar. Si en su idioma. O puedes llamar o puedes contactarlo. Sí, está disponible. si no puedes hablar con el abogado por el teléfono, si él o ella no te da una cita en la oficina, eso es una mala indicación, porque ¿cómo te va a beneficiar un abogado si tú no tienes acceso a este abogado? Yeah. Acceso es una indicación de su dedicación al caso y al cliente. Cada abogado debe ser alguien que sus clientes pueden accesar. Yeah. Hay algunas grandes empresas donde uno solo habla con la paralegal, no sé cómo se dice en español, la asistente, y el abogado nunca habla con el abogado. Esa es una mal señal. Puede ser. Ahora, yo quiero calificar lo que he dicho porque, por ejemplo, si alguien está cargado con un crimen bien fuerte, con consecuencias que puedan resultar en años en la prisión, es diferente que un ticket de tráfico, ¿ok? Los abogados de tickets de tráfico frecuentemente cobran un precio bien bajo porque no hay consecuencias muy graves que vengan con tickets. Entonces, ellos ganan su dinero por volumen, por números de clientes. Si es difícil hablar con un abogado de traffic tickets, de tickets de tráfico, pues eso no es una indicación necesariamente bien mala, porque esta persona tiene montones de clientes y debe tener para ganar su vida un asistente. Un asistente y una cantidad de clientes que lo hace difícil por el abogado de hablar con cada uno por una hora, por ejemplo. Pero si es un caso bien grave, obviamente va a tener un precio más alto, y con este abogado el nivel de acceso es una indicación mucho más importante. Qué bueno, gracias por aclarar eso. Sí. Ok, y tenemos, una pregunta. Es, si uno, entonces los abogados que la corte apuntan, indican, si uno no tiene dinero, pues no tiene otra opción. ¿Puede pedir otro? No es como un restaurante cuando puedes decir, no quiero hamburguesa, voy a devolver este plato y que vengo con pizza, señor camarero. No, así no es. Pero, una cosa que puedes hacer es hablar con familia, con amigos y conjuntar dinero. Pero hay abogados apuntados en la corte que son muy buenos también. Entonces, mi recomendación a señor Hennessy o señora Génesis a Génesis es trata de hablar con el abogado para que puedas ver en persona si es un abogado con quien puedes tener una relación buena de cliente y
y abogado. Ok, muy bien. Y ya estamos a mitad del programa. Otra oyente nos ha llamado con su pregunta y vamos a ir a esa pregunta después de la pausa. Estamos aquí a mitad del programa de Temas Vitales. Si usted no ha llamado, este es el momento para hacerlo. No espere. Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Con usted aquí en el programa Temas Vitales, Dolly Martín con el abogado Nathaniel Tarlow. ¿Qué tal se levantó usted esta mañana? ¿Se levantó pensando cuántas personas va a lastimar el día de hoy? Tal pareciera que es lo más común entre los cristianos, hacernos daño. Es como si nuestra intención al ir a la iglesia el domingo sea la de escuchar cuanto chisme aparezca y calumniar al que se nos ponga enfrente. ¿Y sabe cuál es una de las armas más dañinas que tenemos? Culpar a los demás. Pero las palabras de Jesús siguen siendo relevantes. ¿Cómo quieren ustedes sacar la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta de la viga que tienen en su propio ojo? Así que en lugar de criticar, veamos cómo está nuestra condición delante de Dios. Él quiere sanarnos. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y vamos a continuar con sus preguntas. Pero antes de eso, quiero leer algo lo que Dios dice en cuanto a abogados, porque la palabra de Dios dice algo acerca de todos. Y Él dice que a veces nosotros necesitamos no a veces, muchas veces necesitamos abogados. Y dice, hermanos míos, esto escrito por el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Jesucristo es abogado. Él es nuestro abogado delante del Padre. ¿Y quién es mejor abogado que el Señor Jesucristo? No hay otro. Entonces, si usted ha pecado y quien no, necesitamos ir al Señor Jesucristo para que Él abogue por nosotros. Dios el Padre ha dicho que Él reconoce como el mejor abogado en la corte a su Hijo Jesucristo. No trate de entrar en la corte de Dios Padre sin el abogado apropiado que Dios ha dicho es Él, que Él prefiere al Hijo. Muy bien, esta pregunta viene de un oyente que... ella tiene una hija de 18 años y trabaja para un supermercado en Fort Bend. Dice que le dieron un ticket por vender cigarros a un menor de edad sin revisar la identificación. Ella no quiere ese ticket en su récord. ¿Qué puede hacer? Estaba distraída y no revisó el... Bueno, primeramente, Fort Bend es uno de los condados aquí en los alrededores de Houston. Entonces, estamos hablando de un caso aquí en Texas. Eso es mejor. Bueno, lo que recomiendo yo es que ustedes contraten un abogado por su hija. Y hay maneras de vencer el caso, ¿ok? Puede ser que los hechos del caso no son en favor de una persona, un nombrado en un caso, pero eso no significa que no puedes vencer. Por ejemplo, hablando del tema de tickets, ¿ok? Este es un ticket, ¿ok? Y a veces, cuando hay un juicio formal en frente del juez o los jurados o los dos, de vez en cuando los oficiales, por ejemplo, no siempre, pero... a veces no llegan. No llegan. No, y esto puede resultar, obviamente, en un caso tirado por el caso. O sea, uno gana simplemente porque no llegó el policía. Eso puede pasar, entonces nunca sabes. Que no... Lo que quiero decir es que no pierdas esperanza, ¿ok? Puede ser que hechos malos de un caso no son totalmente el fin del mundo. Ahora,
digamos que ella aparece, el policía sí, y digamos que pierde. Ella está preocupada por su récord. Okay. ¿Eso va a permanecer siempre en su récord? ¿Hay maneras de Bueno, quitar? el caso ya está abierto, entonces no hay no hay un juzgamiento ya, ¿ok? Entonces cada persona aquí bajo la ley, eso es por cada delito en todos los Estados Unidos, cada persona está presumido inocente hasta que la persona esté probado Que es culpable. Entonces, un caso abierto no es parte de un récord final. Hay un récord de un arresto, pero hay maneras de ganar un caso y tener su récord de penales antecedentes limpiado. Okay. Pero hay que tener un abogado. Muy bien. Ok, vamos a esta pregunta que dice, un oyente dice que su hijo fue acusado falsamente de querer asesinar a la madre de sus hijos. La madre de sus hijos quiso quitar los cargos contra él, pero la policía le dijo que ella no podía hacer eso. Le dieron probation hace 2 años, pero él rompió el probation. Puede agarrar un abogado para que lo defienda. Bueno, no es claro en qué estado eso pasó, pero... Vamos a asumir que es Houston. Es un oyente de Radio Amistad aquí. Okay. Vamos a asumir que es Houston. Vamos a hablar primeramente en general, ¿ok? El primer parte de la pregunta fue que tiene el derecho de una víctima alegada de un crimen a cerrar el caso. Y lo que quiero que sepan todos es que una víctima de un crimen... En este caso, la madre de sus hijos. En este caso, sí, pero cualquiera víctima no es el dueño del caso, ¿ok? Es el gobierno estatal, municipal, federal, que es el dueño del caso. Depende en el sistema en que el caso está puesto, ¿ok? Pero siempre es la entidad gobernal que es el dueño del caso. Entonces, si, por ejemplo, tú, Dolly, me pegas y yo digo a los fiscales, hey, yo quiero tirar el caso en contra de Dolly, no quiero que el caso proceda, el fiscal puede, si quiere, hacer lo que yo... Pero no necesariamente. No, él decide. Él decide porque el fiscal es el representante de ¿quién? Del gobierno. Okay, el gobierno es el dueño del caso, no la víctima alegada, okay, primeramente. Segundamente, no sé si esta persona en probación, si rompió el probation alegamente, porque tienes el derecho de tener una audiencia con el juez aquí para presentar tus razones por hacer algo, o si eso ya fue decidido por el juez y la persona está declarado como alguien en un juzgamiento que violó su probation. No sé, la pregunta no es muy clara en parece que la persona está acusado y nada más en este punto. Está acusado de haber roto las reglas de probation. Okay. Sí, hay abogados como yo, como otros abogados criminales, que defiendan alegaciones de romper las reglas de probation. Okay, entonces eso es lo que necesita. Hay menos, ¿cómo puedo decir? Hay menos derechos disponibles a una persona que está en probation que una persona antes de estar en probation, pero eso no significa que no puedes ganar. Eso no significa que el juez o la jueza no te puede dar otra chance. Es la decisión del juez o de la jueza, pero sí vale la pena de tener un abogado, especialmente con probation por una felonía, de defender a tu caso. Ok, muy bien. Otra vez estamos hablando con el abogado Nathaniel Tarlow. El número telefónico de él, su consultorio, es 281-204-8077. Muy bien. No tenemos más preguntas, así que vamos a ir al siguiente tema, abuso de niños. Es algo que algunos... sea de que sea culpable o no, hay mucha acusación a hombres, a mujeres de haber abusado. Sí, CPS está muy involucrado en eso, protegiendo la vida de los niños. Háblenos qué recomendaciones tiene usted. Si alguien está acusado de una alegación de abusar a un niño, es importante que, otra vez,
recuerde que frecuentemente ni el CPS ni la policía es tu amigo. Es importante que digas a los oficiales de CPS o a la policía, antes de hablar con ustedes, quiero hablar con un abogado. En esta secuencia, en esta orden. Mejor primero hablar con un abogado y después decidir a hablar o decidir a no hablar con agencias policíacas. Pero cuando ocupas un abogado después de hablar con un oficial del Estado, puede ser CPS, puede ser un policía, un detectivo, puede ser cualquiera de estos oficiales, puede ser que estás dando al abogado unos hechos Ya no puede hacer, que compliquen que compliquen el caso. el Ok. caso. Okay. Entonces, mejor que hables con un abogado primero. Okay. No puedo decir esta... Antes de abrir la boca y decir cosas que van no puedo estresar la importancia de este pedazo de consejo. Ahora, no todos tienen en su teléfono el número de un abogado en el caso de que son arrestados. Entonces, cuando ya es arrestado y puede decir, no voy a hablar hasta que encuentre un abogado. Sí, al mencionar que yo quiero hablar con un abogado, una policía tiene que pausar y cesar con las preguntas. ¿Okay? No pueden empujar, no necesitas un abogado, habla más conmigo. Eso no es algo que la policía puede hacer bajo la ley. Entonces, cuando estás enfrentado de una acusación de cualquier crimen, pero especialmente de abuso de niños, porque lo tratan muy grave en la corte, gravemente en la corte, es muy importante que digas con cortesía, señor policía, señor CPS, no quiero hablar más de este tema sin hablar primero con un abogado. Okay, muy bien. Me gusta lo que dijo de cortesía. El hecho de que no quiera hablar no quiere decir que uno es rudo, que es insulta o empieza a gritar. No necesita ser así. Puede ser, incluso eso no le va a ayudar, me imagino que no va a ayudar mucho. Que ellos agilicen, que le den el teléfono o lo que sea para poder contactar a su abogado. Con toda cortesía puede decir, no, voy a esperar que hable con mi abogado. Y que cuelga el teléfono después de la cortesía. Y quiero decir, para que sepan todos, que en mi carrera, en mis 17 años, 16 años de practicar la ley, yo he hablado o mi cliente ha hablado con la policía, con mi compañía, conmigo a su lado, y a veces eso puede ayudar al caso, pero es una determinación que el abogado debe, en su experiencia profesional, determinar si es un apuesto bueno o malo. O sea, primero llama al abogado, el abogado viene y después está ahí presente mientras el policía hace sus preguntas y el abogado le ayuda a contestar o le asesora o no. ¿Qué está diciendo? A ver. Estoy diciendo que puede parecer a la audiencia que estoy diciendo que nunca hables con la policía, nunca para nada, siempre. No estoy diciendo esto. Okay. Estoy diciendo que primeramente que hables con un abogado. Y si ustedes como un equipo bajo el consejo del abogado hagan una determinación que puede ser beneficial a hablar con la policía, eso, y solamente en este contexto puedes hablar con tu abogado a tu lado, con la policía. Okay. Hay veces, de vez en cuando hablando con la policía te puede ayudar a aclarar las cosas y resultar a un caso que... ¿Puede darnos algunos ejemplos o no sé si, sin dar nombres obviamente, donde, no sé, en su experiencia ha podido ayudar? Por ejemplo, en acusaciones de algunos casos, el abogado hablando antes de arresto con la policía puede presentar, por ejemplo, evidencia como mensajes de texto o pruebas que la persona no puede ser culpable. Okay. Estamos hablando de abuso de niños, ¿no? Entonces, en ese... Sí, eso, okay. Cosas en contrario del caso. Estoy hablando generalmente, pero también en el tema de abuso de niño. Okay. O un abogado puede acercar a un fiscal y decir, antes de que movamos adelante, permítame presentar una presentación escrito
a usted, señor o señora fiscal, para poner enfrente de lo que se llama en inglés el grand jury, que son 12 jurados que determinan si hay o no hay causa probable para proceder. Pero si hablas directamente con la policía antes, la mayoría de la gente no sabe cómo funciona la policía. Un abogado con experiencia en la ley criminal va a saber mucho mejor. Y frecuentemente mi consejo a mis clientes es que no hables con la policía. Okay. Pero si vas a hablar con la policía, hazlo con tu abogado a tu lado, bajo las instrucciones de tu abogado. Ok, muy bien. Vamos a tomar nuestra última pausa. Estamos recibiendo sus llamadas. Si es que quiere llamar y hacer una consulta con Nathaniel Tarlow, 713-520-7900. Llame ahora porque solo quedan 14 minutos en el programa. 713-520-7900. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Siempre un placer presentarle temas que le ayudan a usted y a su familia. Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Como seres humanos fuimos creados para la adoración, y a quien adoramos representa a quien servimos, y viceversa. Es por eso por lo que cuando se trata de servir a los demás en el nombre de Jesús, no es solo un acto de bondad o caridad, más bien es una forma de exaltar a nuestro Salvador. Basta con mirar el capítulo 12 de Romanos, donde el apóstol Pablo nos insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que, amigo, amiga, es hora de poner manos a la obra y servir a los demás en el nombre de Jesús. Ya sea que saludes a los invitados en tu iglesia, visites a los ancianos o cambies los pañales de tu bebé. Hazlo con una sonrisa, pues tu acto de servicio es un acto de adoración que es santo y agradable a Dios. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y tenemos otra pregunta que ha entrado. Recuerde el número telefónico 713-520-7900 o si quiere llamar directamente a la oficina del abogado Tarlow es el 281-204-8077, una consulta inicial gratis con el abogado. Un oyente dice que a un muchacho le dieron probation y contrataron a un abogado para defenderlo. Pero el muchacho no quiso el abogado porque dijo que quería un juicio con jurado para probar su inocencia. El abogado cobró la mitad del costo y cuando ya no lo utilizaron, no quiso regresar el dinero. O sea, al final no lo usaron. ¿Es eso legal? ¿Qué se puede hacer para recuperar el dinero del abogado que le pagaron? Bueno, esta pregunta no es la pregunta más clara que he visto en mi carrera, pero yo voy a intentar de contestar la pregunta lo mejor que pueda. Primeramente, dijo el señor que le dieron probation a la persona. Eso indica que el caso ya está decidido, pero probablemente lo que quiere decir el señor es que ofrecieron probation. Es probablemente lo que está diciendo. Okay. Asumiendo que está diciendo que ofrecieron probation al muchacho y el muchacho rechazó la oferta de probation y puede ser una buena decisión o una mala decisión, no sé porque no estoy parte de este caso. Para que sepan todos, el cliente siempre tiene la autoridad a determinar cuál es la meta de la representación. Un abogado puede decir, hey, esta es una buena oferta, mi consejo es que vayas con la oferta y el cliente puede decir, gracias, señor abogado, pero no quiero la oferta. Vamos a seguir a un juicio formal. Y el abogado puede decir, hey, es mala idea, señor, señor cliente, porque hay riesgos aquí y acá y todo esto, pero el cliente es el jefe. Así es. Puede ser que el abogado dice, aquí está la oferta, que lo rechaces y que vayas a un juicio formal.
tienes buenos hechos, señor cliente. Y el cliente puede decir, hey, no quiero el riesgo de un juicio formal, prefiero la oferta. El cliente es el jefe, siempre, y así es la regla bajo la ley. Otra cosa, hablando del dinero, es difícil de comentar en este tema porque el abogado, solo puedo decir, un abogado tiene que devolver dinero que él no ha ganado por su trabajo. No hizo nada, aparentemente le dieron y después no lo utilizó. Sí, pero también recuerda que no tenemos aquí el abogado para defender a su pobrecito. lado del caso tampoco, ¿ok? Es un poco difícil. Pero si un abogado no ha documentado una historia del trabajo que ha hecho para justificar el dinero, tiene que devolver la porción que no ha ganado al cliente. Pero hay también en casos criminales, por ejemplo, hay gente que cobra por hora. Hay gente que cobra por apariencia en la corte. Hay gente que cobra un precio en total. Hay gente que cobra un precio si hay un acuerdo entre el Estado y el cliente. Y si van a un juicio formal, hay otro precio para este. Hay varias maneras. Y yo no tengo el contrato de este abogado y su cliente enfrente de mí para comentar. Okay. Pero en general, sí puede, hay un recurso, creo, es que hacer un reporte al bar, a la barra de abogados, ¿o no? Alguien puede reportar lo que quiera al State Bar of Texas, que es la autoridad que da la licencia a los abogados en el estado de Texas. Y el bar va a investigar a ver si en verdad... Si quiere o si no quiere. Eso es la decisión que el bar puede tomar. Pero uno no tiene que pagar para que... No, alguien puede reportar a cualquier persona al State Bar of Texas, pero el State Bar of Texas tiene la autoridad a decir eso es justo o eso no es justo. Y no vamos a poner nuestros recursos en investigando algo que no aparece justo a nosotros. Okay. Eso es la decisión del State Bar. Pero aparte cada cliente tiene el derecho de contactar al State Bar. ¿Algo más que pueda hacer aparte de eso? El Better Business Bureau, qué sé yo, no sé, ¿hay algún otro recurso? En este caso, ajá, puede poner una revista en Yelp o en Google diciendo lo que pasó. Pero, okay, como... Pero ten cuidado, señor cliente, porque puede ser que si estás diciendo algo que difama el abogado, que no es la verdad o que puede dañar a su negocio, puede ser, puede ser que el abogado te demanda también. Entonces, ten cuidado porque hay leyes que gobiernan esto también. Ok, muy bien, tenga cuidado. Muy bien, gracias por esa pregunta. No tenemos otras preguntas, nos quedan unos 3-4 minutos en el programa. ¿Algún otro consejo que quiera dar a nuestros oyentes? Bueno, estamos en un programa cristiano. Y antes de tomar una decisión es importante a preguntar a sí mismo ¿qué haría Jesús? Y si parece que algo enfrente de ti es algo que Jesús no vaya a hacer, probablemente también es ilegal. Sí, porque esta nación tiene muchas leyes cristianas y uno quiere seguir lo que es moralmente correcto. Sí. Y la Biblia para eso es, ¿no? También a los padres y madres que están escuchando, presten atención a los amigos o amigas de tus hijos, ¿ok? Especialmente cuando tus hijos o hijas tienen más años de edad, porque la influencia de los amigos o amigas es muy fuerte. Y esos jóvenes que tal vez tengan un futuro muy bueno pueden arruinar a su vida y su futuro o sus chances de entrar a una universidad o un trabajo por hacer algo con un grupo de amigos. Especialmente una noche, por ejemplo, de graduación, hacer algo loco. Nunca sabes. Entonces, que presten mucha atención a los amigos y el grupo de amigos de sus hijos. Y grupos de jóvenes en la iglesia es una buena opción
para tener mejores amigos. eso. Muchas mejores amistades que no van a garantizar que no, porque... Pero frecuentemente vas a encontrar costumbres y morales mejores en una iglesia, en un grupo de jóvenes en una iglesia que afuera de la iglesia. Muy bien, buen consejo para los papás que mayormente ahorita están escuchando los papás, no los hijos. Si ustedes hacen su trabajo, papás y mamás, yo no voy a tener que hacer mi trabajo. Exacto, muy bien. ¿Algún otro consejo en cuanto a aquellos que están bajo, si han recibido una carta y se les ha pedido que aparezcan en la corte por alguna razón, ¿qué es lo que deben hacer? No de un abogado, del gobierno. Eso frecuentemente pasa más en casos migratorios, se llama un notice to appear. En casos criminales hay una orden de arresto, un warrant en inglés, y no van a solo mandarlo por el correo. Van a tocar a la puerta y buscar a la persona. Entonces es un poco diferente, pero como dije antes y como voy a decir otra vez, mejor que hables primero con un abogado que una policía. Okay. Y en el último minuto que queda, un buen abogado, porque hemos tenido varios abogados aquí y una de las recomendaciones que siempre han dado es que hay abogados que ofrecen sus servicios y no son buenos. O sea, le llaman a usted o le mandan una carta y en verdad son los peores abogados. No sé si quiere usted comentar. Bueno, una cosa que puedo decir es si tú conoces como un amigo, un miembro de la familia, un miembro de la comunidad o de la iglesia, una persona que ha utilizado los servicios de un abogado por esta persona o alguien que esta persona conozca, eso es la mejor manera de investigar al abogado. Mejor que... Porque nunca sabes cuando hay un letrero, llama a mí, bla, bla, bla. Sí, nunca sabes. Pero si conoces o puedes hablar con alguien que personalmente utilizó este abogado en su vida, en su caso, o el caso de su hermano o hijo, o cualquier otra persona importante en la vida, eso significa más que un letrero o una carta. Muy bien. Pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Fue a ustedes todos, la audiencia, señora Dolly. Fue un placer estar aquí con ustedes y ser parte de este programa. Ok. Otra vez, el número del abogado Nathaniel Tarlow, 281-204-8077. Otra vez, 281-204-8077. Mañana tenemos otra abogada de la firma Monti Ramírez de Inmigración. Carolina Ortúzar Díaz va a estar con nosotros. Espero usted pueda también volver a estar en sintonía de Temas Vitales. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.